Buenas tardes, distinguido senador Rubén Cruz, distinguidos diputados, gobernadores, bueno, un solo alcalde, ¿verdad? Alcaldes y vicealcaldesas que oí por ahí que mencionaron, miembros del Comité Central, presidentes de comités intermedios, de comités de bases, distinguidas personalidades de la vida de esta provincia. Especialmente quiero agradecer a Gerardo Casanova, que con tanta insistencia se aparecía en mi oficina para que diéramos esta conferencia y finalmente encontramos las fechas adecuadas. Y gracias por no solamente hacerla aquí, sino en toda la región del este. Así que te lo agradezco en el alma. Buenas tardes a todos y a todas. Cuando el profesor Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana, por allá por 1973, lo hizo con la misión de sacar a este país de la pobreza y del atraso. Y para ello no solo creó un partido político, sino que creó una escuela de liderazgo, una escuela que ha parido líderes de la categoría de Leonel Fernández, de Danilo de Medina y de muchos más que están por ahí. Nosotros llegamos al poder en 1996. Y cuando llegamos al poder encontramos una serie de desafíos que el compañero Leonel Fernández encaró con toda la capacidad que lo caracteriza. Lo primero que hicimos fue estabilizar la economía nacional. Antes de Leonel Fernández y del PLD, la gente decía: la estabilidad no me importa porque no me atañe a mí. Pero acontecimientos importantes le enseñaron al pueblo dominicano lo importante que es una economía estable para su vida personal y para su familia. Pero además de la estabilidad, logramos el mayor crecimiento económico de la región de América Latina durante más de 10 años consecutivos. También la gente no le importaba el crecimiento, pero aprendimos que si la economía nacional no crece, la mía tampoco. Pero el compañero Leonel Fernández no se quedó ahí. Inició un proceso de modernización de la República Dominicana que hoy llena de orgullo a los dominicanos que salen del país, porque cuando comparan nuestra infraestructura con los países de la región se dan cuenta del gran cambio que ha sufrido nuestro país. Cuando un dominicano ausente viene, que tenía muchos años que no venía, y recorre las calles del país, se queda sorprendido y dice: pero esto es otro país, esto se ha cambiado. Pero además, el compañero Leonel Fernández logró insertar la República Dominicana en los grandes foros de integración mundial y regional. Al doctor Balaguer no le importaba mucho la política exterior. Sin embargo, bajo la dirección del compañero Leonel, hoy la República Dominicana goza de un alto prestigio en la región y en toda América Latina por la correcta política exterior que desarrollamos como partido político.
Cuando me preguntan en los medios de comunicación cómo yo definiría a Leonel Fernández, yo siempre digo que el compañero es sinónimo de modernización y de estabilidad. Sin embargo, cometimos un error. Y ese error fue que no logramos bajar la pobreza y la justicia social que le habíamos prometido al profesor Juan Bosch. Y por supuesto, este error había que corregir. Y para ello, un grupo de compañeros, encabezados por el hoy presidente Danilo Medina, bajo la consigna corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho, iniciamos un proceso de cambio y transformación que hoy llena de orgullo a todo el PLD y que ha copado el corazón de todos los dominicanos. El primer desafío que encontramos fue el problema educativo. Siempre los políticos decimos la educación civiliza, la educación ayuda. Pero el equipo de programa de gobierno de Danilo Medina descubrió que la educación era un eje transversal de las políticas de desarrollo de un país. Y que por supuesto, enfrentando la educación, nosotros podíamos disminuir la pobreza y ser más competitivos en la economía. Y por eso se inició la tanda extendida. La tanda extendida, compañeros y compañeras, amigos y amigas, no solo ha servido y servirá para eliminar la repitencia, la deserción escolar, la sobrepoblación escolar, sino también que será una verdadera revolución social en este país. Porque resulta que la tanda extendida funcionará como guardería infantil, donde las madres dominicanas podrán dejar sus hijos e irse a trabajar con la garantía de que el Estado les va a garantizar educación de calidad, alimentación, deporte y desarrollo. Esa es una verdadera revolución social que todavía no se está analizando en los medios de comunicación del país. El segundo reto que encontramos fue el tema del desempleo. No es posible bajar pobreza si no se crean empleos. No es cierto que se baja pobreza dando funditas, ayuditas. La única manera estable, sostenible de bajar pobreza es con el empleo. Y por eso se desplegó desde el principio del gobierno una política de creación de empleos que hoy está superando las metas que se puso el propio presidente Danilo Medina. Para este año que acaba de pasar, por primera vez en 20 años, la economía parió la misma cantidad de empleos que demandaba la sociedad dominicana, y eso no pasaba en 20 años. Pero además hemos sacado de la pobreza a más de 400.000 dominicanas y dominicanos en solo 2 años. Pero quizás el problema más difícil que aparece en las encuestas es el tema de la inseguridad ciudadana. Para que ustedes tengan una idea de este problema, les voy a explicar cómo funciona. La Organización Mundial de la Salud, que establece los índices mundiales de delincuencia, establece que una sociedad es más o menos segura cuando tiene 6 asesinatos culposos por cada 100.000 habitantes en un año. Canadá tiene 1 asesinato por cada 100.000 habitantes en un año.
Los Países Bajos en Europa, menos de 1. En el otro extremo está Honduras, que tiene 87 asesinatos por cada 100.000 habitantes en un año. Cuando llegamos al poder, encontramos 24.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y gracias a las políticas del 911 y a una inyección importante de recursos a los organismos punitivos del Estado, hoy podemos anunciar que de 24.6 asesinatos, el último dato de hace 3 meses, solo tenemos 16 asesinatos por cada 100.000 habitantes y seguimos bajando. Pero quizás el mayor logro de Danilo Medina es de carácter intangible. No se puede ver. Y es que ha logrado rescatar la confianza de la gente en la imagen de la presidencia y en la administración pública. Por muchos años en las encuestas aparecía que la gente no confía en los políticos, la gente no cree en los funcionarios públicos, pero con Danilo Medina se ha dado un fenómeno. Ahora la gente cree en el presidente, cree en los funcionarios públicos, y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué pasa con este hombre que el pueblo dominicano está como enamorado de él? Yo siempre pongo el ejemplo de una muchacha que se hace la ilusión de que cuando se case con su novio él le va a regalar una buena casa y un buen carro. Pero resulta que cuando salen del altar, la muchacha descubre que no hay tan buena casa y que el carro no es lo que ella pensaba. Pero resulta que este hombre inteligente la quiere y la respeta. Y le saca la vieja frase de las mujeres dominicanas que dice: él es pobre, pero me quiere. Y yo creo que Danilo Medina le ha sacado esa frase al pueblo dominicano que dice: Danilo no tiene un chele, pero me quiere y me respeta. Hay gentes y voces agoreras que han pronosticado que la popularidad del presidente iba a desaparecer con la luna de miel de los 100 días. Y se equivocaron. Porque resulta que la luna de miel sigue. Y ya tenemos 2 años. Y el presidente Danilo Medina sigue encumbrado en unos niveles de popularidad tan altos que hoy es materia de estudios de sociólogos y politólogos de la región de Centroamérica y el Caribe. Pero yo me pregunto, ¿es el gobierno de Danilo Medina un simple experimento fugaz, destinado a perderse en el tiempo, como un simple buen recuerdo del pueblo dominicano, de un hombre que pasó por el poder, lo hizo bien y se fue? ¿O es una revolución en ejercicio que está cambiando la vida del pueblo dominicano? Yo creo que el compañero Danilo Medina inicia un ciclo de la historia dominicana. Y un ciclo de la historia dominicana no puede ser de 4 años. Por lo tanto, ¿qué necesita el pueblo dominicano, el partido
para lograr que el compañero Danilo Medina no solo inicie un ciclo de la historia y siembre sus políticas, sino que lo concluya y deje este país en el sendero del desarrollo que él ha soñado. En primer lugar, necesitamos que se respete la soberanía popular. Soberanía no es más que la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino. Y resulta ser que en todas las encuestas de opinión pública, entre 74 y 78% dice que estaría dispuesto a apoyar una reforma constitucional para que el compañero Danilo Medina continúe en el poder 4 años más. Con la Revolución Francesa, la humanidad le arrebató a los reyes la soberanía. En esa época eran los grandes soberanos. En América Latina le arrebatamos a los dictadores la soberanía. Y ahora en las democracias lo que hacemos es que le prestamos la soberanía a los congresistas y a los funcionarios públicos para que la administren. Pero el pueblo solo presta su soberanía, nunca ni la regala ni la da. Por lo tanto, como el pueblo es el único soberano, comenzando con los congresistas, tienen que poner su oído en el corazón del pueblo. Porque yo me pregunto, ¿qué le puede pasar a un congresista que se vaya en contra de sus electores? En las encuestas, 74% de los posibles votantes en las elecciones congresuales y municipales están de acuerdo con una reforma constitucional. ¿Y qué le pasa a un congresista que se vaya contra ese 74%? Nosotros necesitamos que se corrija un error que se cometió en la pasada reforma constitucional del 2010, y fue que eliminó el modelo norteamericano de los 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Para mí, ese es el modelo más equilibrado y más justo de los modelos de elección presidencial que hay en las Américas. Y les voy a explicar por qué. Un solo periodo de 6 años, como en México, es demasiado para un presidente malo. Ustedes imaginan a los 3 años de un presidente malo, uno loco por salir de él y sin tener forma de sacarlo del poder. Un solo periodo de 4 años, como en Guatemala, es muy poco para un presidente bueno. El modelo norteamericano les permite darle 4 más a uno bueno y sacar a los 4 a uno malo. Y es tan equilibrado que permite la renovación de los liderazgos, porque como tiene un nunca jamás, obliga a que por lo menos cada 8 años venga un cambio de nuevos líderes en el sistema político nacional. Y para mí, con la entrada de nuevos políticos deben venir cambios de políticas. Nosotros necesitamos el apoyo sincero y entusiasta del compañero Leonel Fernández. Al compañero Leonel le tocó dirigir un ciclo de la historia dominicana, y para mí lo hizo muy bien. Pero resulta que a Danilo Medina apenas inicia un ciclo de la historia dominicana.
Hay dos fuerzas de la naturaleza que han copado el corazón del pueblo dominicano. Por un lado están los vientos que están circulando la República Dominicana, pero por otro lado está la ola que ha levantado el presidente Danilo Medina, una ola de cambio, de transformación para el bien de este país. En el pasado, Danilo Medina y su equipo soplaron el viento, le echaron aire al viento para que llegara al poder y lo hiciera bien. Yo creo que ha llegado la hora de que los vientos impulsen la ola, porque mientras más grandes son los vientos, más grande se hace la ola. Nosotros necesitamos un acuerdo tripartito entre el compañero Danilo Medina, el compañero Leonel Fernández y nuestro comité político. En el PLD esto no es difícil, porque en primer lugar en el PLD tenemos sentido de cuerpo. Lo que me hacen a mí le duele al otro compañero, aunque sea mi contrario. Pero además, nunca en el PLD llevamos nuestras diferencias personales al terreno político. Pero además, tenemos una militancia que ha desarrollado una especie de inteligencia colectiva que le ha permitido en cada momento de nuestra historia como partido elegir el mejor candidato a la presidencia de la República en cada elección interna. Y finalmente tenemos un organismo que es nuestro comité político, que es único en el sistema de partidos de la República Dominicana, porque es el único que ha logrado administrar correctamente un partido político en este país, porque además goza de autoridad, prestigio, peso, que le ha permitido evitar las divisiones de otros partidos políticos. Por lo que yo preveo que este acuerdo se va a dar y el PLD va a salir fortalecido, y ese comité político le va a decir a los congresistas del PLD: abran la puerta de la reforma constitucional para que Danilo Medina cierre su ciclo de 8 años para el bien de la República Dominicana. Hay gente que objeta la reelección porque para ellos reelección es sinónimo de corrupción, o porque entiende que la reelección se usa los recursos del Estado. Y yo de alguna manera digo que tienen razón, a partir de la experiencia del pasado. Porque es cierto que hemos tenido reelecciones traumáticas en la República Dominicana. Lo que sucedía era que siempre en las encuestas la reelección solo tenía un respaldo de 35% y el 65% la rechazaba. Entonces los presidentes candidatos tenían que salir a buscar 15 puntos. Y ya ustedes se imaginarán todo lo que hacía un presidente para garantizarse 15 puntos y ganar las elecciones. Pero eso era en el pasado. Las encuestas de hoy dicen que 76-78% de la población votarían por Danilo Medina en una posible contienda electoral. ¿Qué necesidad tiene Danilo Medina de salir a buscar votos comprados si ya tiene la voluntad y el apoyo popular? Por eso, para mí, las próximas elecciones, la próxima reelección del compañero Danilo, no solo será la más democrática, quizás la única reelección de consenso en la historia nuestra,
sino que será la reelección más barata de la historia dominicana. Si nosotros logramos todo esto, podremos conseguir que Danilo Medina cumpla el sueño que dijo en su campaña electoral, cuando le escuché decir que su mayor anhelo sería que cuando él salga de la presidencia y se convierta en un ciudadano común, escuchar en las calles a la gente decirle: Danilo, cambiaste mi vida para bien. Hoy soy un ciudadano integral, educado, saludable, con un retiro asegurado y con mi empleo. Y yo no tengo dudas que después que él cumpla su ciclo de 8 años, saldrá a las calles y será vitoreado por el pueblo por haber hecho lo que ese pueblo esperaba de él. Pero tampoco tengo dudas, compañeros y compañeras, que por allá, en el cielo donde está el profesor Juan Bosch, Danilo podrá escuchar desde el infinito la voz de su viejo maestro decirle: Danilo, hiciste el gobierno que yo hubiese querido hacer. Muchas gracias.